Dios los bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno. Soy la hermana Tania, me congrego aquí en la iglesia Templo Pentecostal Poder de lo Alto de Plotier, de la provincia de Neuquén, del país de Argentina. Y en esta hora vamos a estar exhortando el estudio bíblico de la redoma y el cuerno de aceite. Nosotros debemos comprender que por medio de las Escrituras, las palabras, los sucesos tienen un significado espiritual. Y en este estudio veremos a dos reyes que fueron ungidos y la diferencia que hay entre la redoma de aceite con la que fue ungido el rey Saúl y el cuerno de aceite con que fue ungido el rey David. Vamos a ir a varios versículos de la Biblia y por tiempo algunos los voy a leer y otros los voy a mencionar. Por eso los invito a quien quiera tomar un cuaderno, una lapicera para poder anotar y hacer apuntes. Antes de comenzar, oramos delante de la presencia de Dios. Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora ruego que usted pueda disipar las tinieblas y que toda obra de Satanás el diablo sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Clamo delante de su presencia, Jehová, para que usted pueda descauterizar nuestra mente, nuestra voluntad y puedas tú abrir nuestro entendimiento a las Escrituras para poder comprenderla y así poder dar fruto al 100%. Recibe toda honra y gloria solamente tú, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Primeramente vamos a ver la definición de la palabra ungir. Tiene el significado de aplicar aceite sobre algo o alguien. El propósito de la unción era dedicar o consagrar el objeto o la persona a Dios. Cada vez que alguien era ungido con el aceite de la unción, el Espíritu de Dios descendía sobre esta persona, capacitándole para realizar el propósito con el que era llamado. Vamos a comenzar a hablar de la redoma. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Qué es una redoma? Es un recipiente donde se conservaba antiguamente el aceite de la unción usado por los sacerdotes o para guardar perfumes o ungüentos. Su base tiende a ser ancha, mientras que la boca es estrecha. La redoma es un recipiente con varias características negativas. Era una vasija hecha de un material frágil y quebradizo, porque era de arcilla, de barro. Su capacidad para uso manual era muy reducida, no albergaba mayor cantidad del producto. Por ser un recipiente limitado en tamaño, su contenido puede ser contaminado porque queda estancado, sin salidas e inactivo. Tiene el conducto de salida muy reducido, eso quiere decir que el producto sale de a poco. Lo que representa la redoma, material que fue hecho por mano de hombre, es lo variable o inestable de la persona. Espiritualmente vamos a ver el caso del rey Saúl. Él fue ungido con aceite en redoma y las características de ella se percibieron en él y en su reino. Su reino se quebró. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14 en el nombre de Jesucristo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Su reino fue administrado con su propio esfuerzo, con su propio razonamiento, y fue reducido porque el Espíritu de Jehová se apartó de él. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 dice en el nombre de Jesucristo, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Dios no hizo pacto con Saúl. Su reinado no fue duradero. Primera de Samuel 15, versículo 26 dice, en el nombre de Jesucristo, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vamos a conocer la historia de Saúl. Allí en Primera de Samuel capítulo 8 vemos que Israel pidió rey que le juzgase. Entonces Samuel, por orden de Dios, ungió a Saúl. Pero aunque fue un líder escogido por Dios, no significaba que fuera capaz de ser rey por sí solo. No sobreviviría como rey si él estuviera caminando en su propia voluntad. La única manera de llevar esa gran tarea era confiar en Dios en cada momento. Pero Saúl vivía con un gran sentido de incapacidad y no fue capaz de dirigir efectivamente. Él se apartaba de la voluntad de Dios porque su enfoque estaba en sus propias limitaciones y en lo que dirían los demás, en vez de ver el poder de aquel quien lo llamó a servir, el Todopoderoso. Como rey elegido y deseado por el pueblo, le fue dado un comienzo propicio para su reinado. Tuvo grandes éxitos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47 dice en el nombre de Jesucristo. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Pero sus grandes fracasos surgieron cuando actuó por su propia cuenta, y desobedeciendo a Dios, fue rechazado, a tal punto que perdió la presencia de Dios. El liderazgo deficiente de Saúl no fue el resultado de su apariencia. Físicamente tenía las cualidades específicas para ser rey, porque impresionaba. La palabra de Dios dice en Primera de Samuel capítulo 9, versículo 2, que no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Lo deficiente en Saúl fue un carácter espiritual en decadencia. Tenemos que entender que lo que hacemos es el resultado de nuestra condición espiritual. Además, vemos que la apariencia no revela lo que la persona en realidad es, ni sus verdaderos valores, sino su fruto, su testimonio. Por eso la Escritura dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Saúl dejó vivo a Agag, rey de Amalec. No destruyó todo el botín porque consintió a la voz del pueblo, olvidándose las palabras de Jehová. Lo puede leer en Primera de Samuel 15, versículo 3 y Primera de Samuel 15, versículo 8 y 9. Saúl le rogó a Samuel que lo acompañara a adorar, porque le importó más lo que el pueblo diría que su relación con Jehová. Eso lo puede escudriñar allí en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 30, en el nombre de Jesucristo. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y allí, en Primera de Samuel 28, versículos 7 y 8, vemos cómo Saúl, confundido y carente de fe, atormentado, consultó a una adivina. En Primera de Samuel capítulo 31, la palabra de Dios dice cómo Saúl fue derrotado por los filisteos, la misma nación a la que hubiera vencido si hubiera sido fiel a Dios, y tomando su espada se echó sobre ella. En Saúl vemos un ejemplo señalado de desobediencia y naufragio espiritual. Como naufragio espiritual hablamos de fracaso, de pérdida y de ruina. A lo largo de su reinado, Saúl se acercaba a Dios después de haber intentado todo lo demás. Él simplemente se dejó llevar por sus emociones,
sin tener en cuenta la voluntad de Dios y terminó en tinieblas. Ahora vamos a continuar con el cuerno de aceite. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 dice en el nombre de Jesucristo: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y primera de Samuel capítulo 16 versículo 13 dice en el nombre de Jesucristo: Tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vemos las características del cuerno. Los cuernos se caracterizan por ser permanentes y sólidos, firmes y resistentes. En general, son armas de defensa de las especies que los poseen. El cuerno tiene la parte angosta para sí y la parte ancha para las salidas. Eso quiere decir que hay abundante aceite para el ungido. Espiritualmente, representa poder, autoridad y dominio. Algo que tenemos que destacar es que los cuernos de los animales no son de fabricación humana, sino del Creador del universo, Jehová de los ejércitos. Ahora, espiritualmente, vemos el caso del rey David. Fue ungido con el cuerno de aceite y las características de él se percibieron en David y en su reino. Fue guiado por el poder de Dios. El Espíritu de Jehová estaba con él. Dios hizo pacto con David y su reino fue duradero, y lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16. Y además Jehová le dio la victoria por donde quiera que fue, sus dominios se extendieron y guió con justicia y equidad. Esto lo encuentra en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 14 y 15. Y lo leemos en el nombre de Jesucristo. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David siempre confió en el Eterno, y en él puso sus fuerzas. Porque sabemos que la gloria no es para el que ha peleado la batalla, sino para Dios, que es el que nos da la victoria. David amaba al Todopoderoso y vivió con la mira en la presencia de Dios. Él clamaba al Todopoderoso que le enseñe a hacer su voluntad. Y eso está allí en el Salmo 143, versículo 10. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Vamos a conocer la historia de David. La Escritura dice en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 14, que Dios se buscó un varón conforme a su corazón. Él era el menor de los hermanos que apacentaba las ovejas de su padre, hermoso de ojos y de buen parecer. Y aunque era joven, dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 18, que era valiente y vigoroso, prudente en sus palabras. David se humillaba delante de la presencia de Dios y derramaba sus lágrimas y continuamente declaraba que esperaba en Jehová. En varios versículos vemos cómo él consultaba a Dios, manifestando dependencia absoluta y humildad. Allí en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1 dice en el nombre de Jesucristo: Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Pero David también tuvo grandes consecuencias por descuidarse. Allí en 2 de Samuel capítulo 11
nos habla de David y Betsabé. Y en 2 de Samuel capítulo 24 vemos que David censa al pueblo. Mas él se humilló hasta el polvo para reconocer que había pecado y que necesitaba el perdón de Dios. La palabra de Dios lo describe como el dulce cantor de Israel. 1 de Samuel capítulo 16 versículo 23 nos dice que cuando tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se apartaba de él, porque tenía la gracia de Dios. Ahora bien, vemos que la unción para ambos reyes fue la misma. El espíritu de Jehová vino sobre Saúl y también sobre David. Pero la voluntad de obedecer a Dios y de servirle no fue la misma. Y todo lo que se ha exhortado es para enseñanza a nuestras vidas, para poder ver la condición en la que nosotros nos encontramos. La historia de Saúl debe hacernos reflexionar, porque la desobediencia le causó grandes consecuencias. Dice la Escritura en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23 en el nombre de Jesucristo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En el momento en que Saúl fue confrontado, su primera reacción fue la de justificarse. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel 15, versículo 18 al 21. Y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Vemos que él es confrontado y se justifica. Y luego de su justificación y de las palabras de Samuel, reconoció su pecado. 1 de Samuel 15:24 dice en el nombre de Jesucristo: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En Saúl no hubo un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero. Y esto es para que nosotros reflexionemos. ¿Qué hacemos cuando se nos muestra nuestros errores por medio de la palabra de Dios? ¿Nos justificamos o hay un cambio en nuestras vidas? ¿Estaremos realmente obedeciendo a Dios o estamos siendo obstinados? ¿Realmente hay arrepentimiento verdadero o solamente de labios, pero el corazón sigue igual? En cambio, David nunca dudó en reconocer su pecado y aceptar sus consecuencias. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13 habla cuando Natán confronta a David con su pecado y David reconoce diciendo: pequé contra Jehová. En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10 él también reconoce su error. Él asumió la responsabilidad de sus hechos. Es muy fácil para la naturaleza humana no querer admitir los propios errores. Es más fácil echarle la culpa a los demás o poner excusa antes de reconocer las malas decisiones que se toman o las malas actitudes que se tienen. Pero las confesiones de David provenían del corazón y su arrepentimiento era genuino, era verdadero. Y experimentó el gozo del perdón aun cuando tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. Al leer los salmos
podemos conocer mejor el corazón de David y las razones por las que era diferente a Saúl. Sus anhelos no pertenecían a este mundo. Sus afectos y deseos estaban cimentados en la ley de Dios, la cual había formado su mente y moldeado su corazón, por cuanto se dedicó a dejar que la palabra de Dios traspasara su vida. Por eso soportó persecuciones, se enfrentó al gigante, peleó contra osos y leones, entre tantas otras cosas. Él estaba dispuesto a pensar bajo la guía de Dios y a reaccionar de una forma que lo honrara. Nosotros agradamos a Dios, le obedecemos por amor, caminamos bajo su guía, esperamos en Él como lo hacía David. La palabra de Dios a nosotros nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, en el nombre de Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice en el nombre del Señor Jesucristo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios capítulo 4 versículo 30 también dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero muchas veces le contristamos, le entristecemos por los deseos de la carne, porque hay descuidos y entra tinieblas en el creyente que hacen que se aparte de la presencia de Dios. Hemos recibido la unción del Santo, lo dice la Escritura allí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Y depende de usted y de mí qué es lo que queremos hacer. Depende de usted y de mi persona tomar una decisión. Servir a Jehová, obedecerle y vivir una vida consagrada para Él, o vivir en apariencia siendo guiados por emociones. Pero sepamos que el alma así no va a ser salva. No hay salvación cuando se vive una vida de hipocresía y de apariencia. Cuando obedecer a Dios se convierta en una lucha, es una señal bien clara de que el corazón se ha apartado del Todopoderoso. Pero todavía hay esperanza. Si se ha caído, si se ha desviado del camino angosto, la Escritura nos dice a nosotros en el libro de Isaías que la mano de Jehová no se ha cortado, ni se ha agravado su oído para oír nuestras oraciones. Si realmente se ha desviado del propósito al cual Dios le llamó, es tiempo de volver a la consagración, porque sabemos que separados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora clamamos delante de su presencia por su misericordia. Si nuestros pasos se han desviado del camino angosto, imploramos de su misericordia para que nos ayudes a afirmarnos. Si hayas corazones endurecidos en esta hora, Jehová, tu palabra es como fuego y martillo que quebranta la piedra. Por eso imploro en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que usted pueda estar obrando sobre las vidas, las almas que en esta hora están clamando delante de su presencia. Gracias por esta enseñanza, Cristo Redentor. Recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.